Hola, buenos días. El chisme que les traigo hoy es acerca del personaje más odiado de la narrativa mexicana. ¿Quieren saber quién es? Acompáñenme. El personaje del que hablo es, sin lugar a duda, Hernán Cortés, la persona más odiada en nuestra narrativa histórica. Pero ¿quieren saber realmente quién fue Hernán Cortés y qué hizo para ser tan odiado? Acompáñenme. Pero ¿quién fue realmente Hernán Cortés? Pues Hernán Cortés nació en Extremadura en 1485. Hernán Cortés era un hidalgo, bueno, nació siendo un hidalgo. ¿Qué quiere decir hidalgo? Era una persona que en algún momento fue noble y tuvo dinero, familias españolas, que todavía no era España, claro está. Y gracias a ese momento de gloria de su familia, terminaron teniendo ese título de hidalgo. Y claro, gracias a eso pudo tener una educación. A los, cuando era 14 años se fue para Salamanca, donde estudió leyes, donde nunca terminó realmente de estudiar las leyes, de estudiar su carrera, porque tenía otro plan en su mente, era irse para el Nuevo Mundo. Este Cortés siempre tuvo esa idea de o un sueño, un ideal de querer seguir o ser mejor, tener algo, y siempre supo que España o Extremadura hasta Salamanca no eran las opciones con las cuales él podría realmente tener un éxito grande. Por eso decide embarcarse al Nuevo Mundo. Cuando Hernán cumple los 19 años es cuando finalmente se embarca para el Caribe. Hernán Cortés llega a la Española, lo que es ahorita Santo Domingo y Haití. Y es hasta después de unos años cuando finalmente va a Cuba. Mientras estuvo en la Española, una de las cosas que le ayudó a Hernán Cortés fue que sabía leer y escribir y trabajó como escribano. Y en ese periodo de tiempo eran muy pocas las personas que sabían leer y escribir. Eso le ayudó mucho a hacerse de contactos dentro del gobierno. Y cuando después de 4 años se va para Cuba, aunque ya había presencia española en Cuba, no estaba pacificada y Hernán Cortés ayuda a la conquista, entre comillas, de Cuba. Ahí es cuando realmente empieza a tener una fuerza económica más fuerte y empieza a trabajar para el gobierno de España. Y es después de varios años que ya se había hecho de un buen capital, ya casado, cuando el gobernador de Cuba le encomienda lo que sería una nueva travesía para lo que es ahorita conocemos como el continente americano, ya aquí en Yucatán. Y eso es lo que quiero platicarles. Cuando Cortés le dan la expedición para ir al Nuevo Mundo, es cuando él encuentra o se da cuenta de la oportunidad que tiene de hacer una nueva vida. Realmente Cortés, esa fue su oportunidad de oro. Iba a venir aquí a la América a fundar una nueva ciudad donde él podría realmente gobernar. Esa era su idea principal. Antes de él ya había
dos diferentes expediciones fallidas al Nuevo Mundo, o a la parte de lo que conocemos hoy como América. En esas dos expediciones habían quedado sobrevivientes. Jerónimo de Aguilar, que va a ser una de las personas que más ayudaría a Cortés. Pero bueno, nos estamos adelantando. Cuando Cortés le dan la encomienda de venirse aquí a una expedición, al final de cuentas el gobernador se da cuenta de que Cortés no nada más iba a venir a una expedición. Cortés vende todos sus bienes, todo su capital lo invierte en una tripulación de 400 hombres y 11 barcos. Es por eso que el gobernador empieza a pensar y se da cuenta de que Cortés no venía a una expedición, Cortés venía a quedarse a este lado y trata de impedirlo y de negarle el permiso de la expedición, pero como Cortés ya llevaba tiempo este, trabajando para el gobierno, pues tenía a sus cuates ahí, ¿no? Y esos cuates fueron los que le dijeron, el gobernador te va a negar ya el permiso, y Cortés ya con los barcos y con la gente, es cuando dice, vámonos, y es cuando empieza la real aventura de Cortés. Cuando Cortés llega a la península, pasa una cosa muy interesante. Encuentra un traductor, Jerónimo de Aguilar, quien había estado viviendo con los mayas desde 10 años antes y que ya hablaba el idioma. Una de las cosas que tenemos que entender acerca de Cortés es la suerte que tiene en sus expediciones. Cuando llega a la península, encuentra a Jerónimo y él va a ser el que le va a empezar a ayudar a comunicarse con los pueblos que están conquistando, no conquistando, pero explorando. Al llegar a Tabasco es donde encuentra su segundo traductor. Ese segundo traductor va a ser la que conocemos ahora como la Malinche, Malinci, Doña María. Ella va a ser la clave para que Cortés pueda realmente llegar a la náhuac y tratar de conquistar a los aztecas. Pero nos estamos adelantando. En Tabasco encuentran a esta indígena y se la dan de regalo junto con otras mujeres indígenas a Cortés y sus hombres para que se casaran y hicieran alianzas. Una de las cosas que debemos entender que en la prehispanidad los pueblos que vivían aquí en Mesoamérica, una de las maneras de hacer alianzas era por matrimonio, que también podían tener varias esposas, ¿verdad? Pero eso aseguraba realmente que el hijo o el producto, los niños que nacieran de esa relación, hicieran que los pueblos vivieran en amistad cerca de donde estuvieran. Pero bueno, una vez que ya tiene a Cortés a la Malinche y se da cuenta de que ella habla náhuatl y habla maya, ya tiene las dos personas fundamentales para seguir la exploración, Jerónimo y la Malinche, que debió de haber sido muy curioso ver cómo era que se comunicaban. Cortés hablándole a Jerónimo, Jerónimo hablándole a la Malinche y la Malinche le iba a estar hablando a los enviados aztecas. Y de Tabasco es cuando llega a Veracruz. Y en Veracruz realmente es donde empieza esta historia. Una vez que ya tiene sus traductores, Cortés embarca a lo que es ahora Veracruz. De hecho, hasta ese momento solo sus amigos más cercanos saben el plan que tiene Cortés. Llegando
Veracruz, Cortés le habla a todo mundo y les dice el plan que tienen, que él había estudiado leyes y que él podía hacer que si hacían una ciudad a nombre de Carlos V, el de chocolate, claro, este, entonces legalmente podían quedarse en estas tierras porque ya iban a tener que pagar impuestos al rey de Carlos V, ¿no? Una vez que llega ya, destruye sus barcos y empieza a armar una ciudad. Y es la Villa Rica de la Veracruz. Ahí es cuando tienen el primer contacto Cortés con los aztecas. Moctezuma, que ya tenía, ya sabía de la existencia de estos extranjeros, manda su primer comitiva para que le digan a Cortés que no se acerca a Tenochtitlán. Pero el error más grande de Moctezuma con los enviados es que parte de los regalos que le manda Cortés viene oro. Y es cuando Cortés dice, llegué al lugar indicado, aquí me estaban esperando, y claro que vamos a conocer a Moctezuma. Y este primer encuentro, cuando Moctezuma le manda el oro a Cortés y cuando Cortés se da cuenta que las leyendas, los mitos, las historias que le habían contado eran ciertas, hay oro en este lugar. Y es cuando se embarca para ir a Tenochtitlán. Y mientras va dirigiéndose a Tenochtitlán, va encontrando otros pueblos donde va haciendo alianza y Cortés se da cuenta de algo que nos oculta la narrativa histórica de México. Los aztecas eran odiados por todo mundo, a nadie quería a los aztecas. En primera, porque eran los que los subyugaban, y en segunda, porque parte del tributo que les tenían que pagar era con las vidas humanas de esta gente, de estas tribus. El problema más grande es que ninguna de estas tribus era tribu guerrera, pero en su camino para Tenochtitlán, en uno de los pueblos le dicen, hay una tribu guerrera que no le paga tributo a los aztecas y de hecho son sus archienemigos. Esos son los tlaxcaltecas. Así que es donde se dirige Cortés para hacer una alianza con ellos y prometerle tanto a ellos como al resto de Mesoamérica que él se iba a encargar de Moctezuma y no iba a haber ya más tributos en sangre para los aztecas. Y si quieren saber más, acompáñenme al siguiente episodio de la semana que entra, porque esto apenas comienza. Que tengan buen día.